Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 25 de abril al 1 de mayo, y tiene por título: Imitemos a Jesús sirviendo a los demás. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué buena actitud demuestra el pueblo de Jehová? El pueblo de Jehová demuestra la mejor actitud, porque se dedica con entusiasmo a cientos de millones de horas a la predicación y lo hacen voluntariamente y no cobran nada. Ellos también dan apoyo físico, emocional y espiritual a todos los hermanos que lo necesiten. Veamos la pregunta número 2. Según Romanos 15, 1 al 3. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? El mejor ejemplo que nos dio Jesús fue poner las necesidades de las demás personas por encima de las suyas. Jesús es el mejor ejemplo de que es mejor dar que recibir. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? Primero, repasaremos alguno de los tantos sacrificios que Jesús hizo por los demás. También analizaremos en este artículo cómo podemos copiar el gran ejemplo que nos da. Vamos a pasar al primer subtítulo: Imitemos el ejemplo de Jesús. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo demostró Jesús que ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas? Jesús había estado toda la noche orando, por eso estaba muy cansado. Pero cuando vio a las personas que necesitaban de él, se compadeció de los enfermos y los necesitados, y los curó. También dio un discurso. Veamos la pregunta número 5. ¿Cómo imitan los cabezas de familia el espíritu de sacrificio de Jesús cuando están cansados? Un padre de familia que recién llega a su casa muy cansado del trabajo, sabe que esa noche tiene adoración en familia, aunque se siente muy tentado a no hacerla porque está muy cansado. Pero ora a Jehová para que le dé fuerzas y Jehová lo ayuda. Y toda la familia puede estar junta en la adoración. Los hijos aprenden una lección, la cual es que las cosas espirituales tienen que ser lo más importante. Veamos la pregunta número 6. Mencione una ocasión en la que Jesús sacrificó parte de su tiempo para ayudar a otros. Jesús acababa de enterarse de que su amigo Juan el Bautista había sido ejecutado y se sentía triste. Él se fue y quiso estar solo, pero una gran multitud ya estaba esperándolo en aquel lugar retirado. Jesús pensó en las necesidades que estaban pasando esas personas y se dio cuenta que necesitaban alivio espiritual, y les dio eso sin pensarlo, a pesar de lo que estaba sintiendo. Veamos la pregunta número 7 y 8. D. ¿Algún ejemplo de cómo los ancianos imitan a Jesús cuando alguien necesita ayuda?
Cuando hay una emergencia médica, los miembros de los comités de enlace con los hospitales enseguida ayudan a los hermanos que lo necesitan. Y muchas veces tienen que hacerlo en mitad de la noche. Los ancianos también colaboran en la construcción de salones del reino y otros edificios, así como en las labores de socorro. Vamos a pasar al segundo subtítulo: ¿Cómo cultivar el espíritu de sacrificio? Veamos la pregunta número 9. Según Filipenses 2, 4 y 5. ¿Qué actitud mental debemos desarrollar todos los cristianos? Debemos tomar la forma de un esclavo. Un buen esclavo o siervo busca maneras de agradar a su amo. Igual que nosotros buscamos agradar a Jehová, nosotros somos esclavos y siervos de nuestros hermanos, y deseamos ser útiles para nuestro Dios. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué autoexamen podemos hacernos? Podemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a hacer sacrificios personales para ayudar a otros? ¿Cómo reacciono? Por ejemplo, si me piden que visite a un hermano mayor o que lleve a una hermana mayor a las reuniones. Me ofrezco enseguida para ayudar con la limpieza del lugar donde se celebra una asamblea o con el mantenimiento del salón del reino. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo puede la oración ayudarnos a cultivar el espíritu de sacrificio? Si tiene que mejorar en algún aspecto, pero no siente el deseo de hacerlo, ore a Jehová de corazón. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo pueden ayudar a la organización los varones bautizados jóvenes? En algunos lugares hay más ancianos que siervos ministeriales. Como la organización sigue creciendo, hacen falta más hermanos jóvenes que ayuden a los ancianos a cuidar al pueblo de Jehová. Veamos la pregunta número 13 y 14. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos? Debemos estar atentos a las necesidades de las demás personas, ya que, como se menciona en el texto bíblico, no se nos olvidemos de hacer el bien y de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué debemos hacer si deseamos ayudar a los demás? Si queremos ayudar a los demás, debemos ser accesibles. Seguro que en nuestra congregación hay hermanos y hermanas que siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Veamos la pregunta número 16. ¿Cómo nos ayuda Salmo 119, 59 y 60 a seguir fielmente el ejemplo de Jesús? Un estudiante de arte no puede imitar perfectamente a su maestro, pero sí puede aprender de sus errores y se puede esforzar por imitar a su maestro lo mejor que pueda e ir mejorando. Vamos a pasar al tercer subtítulo: los beneficios de mostrar un espíritu de sacrificio. Veamos la pregunta número 17 y 18. ¿Cuáles serán los beneficios de imitar el espíritu de sacrificio de Jesús? Su actitud servicial ayuda a la congregación y es un gran apoyo para los ancianos. Si nos esforzamos al máximo por copiar el espíritu de sacrificio de Jesús, tenemos la aprobación de Jehová.
Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿de qué manera sirvió Jesús a los demás? Jesús puso las necesidades de los demás por encima de las suyas. Y los cristianos nos esforzamos al máximo por seguir su magnífico ejemplo. La segunda pregunta es: ¿cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús? Jesús ayudó a otros, incluso cuando estaba cansado. Igualmente un padre que llega a su casa muy cansado y esa noche tiene la adoración en familia, se siente tentado a dejarla para otro día, pero le pide a Jehová que le dé fuerzas. Esa noche los hijos aprenden una valiosa lección, que para sus padres las cosas espirituales son lo más importante. La tercera pregunta es: ¿qué podemos hacer para cultivar el espíritu de sacrificio? Mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Un buen esclavo o siervo busca maneras de agradar a su amo. Como nosotros somos esclavos de Jehová y siervos de nuestros hermanos, deseamos ser cada vez más útiles para nuestro Dios y nuestros compañeros. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.